Y claro, el gran causante de la Segunda Guerra Mundial va a ser Hitler dirigiendo a Alemania. Alemania había quedado muy condicionada por el Tratado de Versalles. Entre las implicaciones del Tratado de Versalles había varias que vamos a destacar aquí. Por un lado, Renania, que era territorio alemán, quedaba desmilitarizada, es decir, aunque fuera territorio de Alemania, el ejército alemán no podía desplegarse en esta zona alemana. Era la zona que limitaba con Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, que eran los que habían sufrido la invasión alemana de 1914. Además, hay una zona pequeñita aquí, que es el Sarre, que había permanecido sin estar incorporado a Alemania desde 1918 y siendo administrado por la Sociedad de Naciones. Y después teníamos que se prohibía a Austria y Alemania unirse y que los territorios de Polonia y Checoslovaquia estaba garantizada tanto su independencia como su integridad territorial por las potencias vencedoras del Tratado de Versalles. Otra condición más que se le ponía a Alemania por el Tratado de Versalles era que su ejército tenía que quedar reducido a 100.000 hombres y había otra serie de condiciones como que no podía tener aviación, que su flota tenía que estar muy limitada, etc. Hitler, desde el principio, tenía en cabeza que había que acabar o que quería acabar con el Tratado de Versalles. Él, dentro de sus ideas sobre cómo debía organizarse la política internacional, pues tenía una serie de ocurrencias o ideas que mostramos aquí. Por un lado, el pangermanismo, la idea de que todos los pueblos que hablaran alemán debían estar unidos bajo un mismo Estado. La idea del espacio vital, la idea de que para que los alemanes o la nación alemana se desarrollara adecuadamente tenía que tener un espacio adecuado que por supuesto tenía que ser un imperio, ¿no? Y la idea también del militarismo. El militarismo significa que no solamente es el gusto por lo militar, desfilar, vestirse como militares, sino además también en política internacional significa que para Hitler los conflictos internacionales no se solventaban mediante la negociación, sino mediante la ley del más fuerte. ¿De acuerdo? Mediante el conflicto bélico ayudaba a solucionar los problemas internacionales desde su punto de vista. Y por tanto, todas estas tres cosas, espacio vital, pangermanismo y militarismo, llevaban al expansionismo. La idea de que Alemania tenía que crear un gigantesco imperio. Las ideas de Hitler, un poco las vamos a ver resumidas aquí, ¿no? Esa idea de revisar o anular el Tratado de Versalles y del pangermanismo, en que el Tratado de Versalles había obligado a desmilitarizar a Renania, Hitler la remilitariza, le había quitado territorios a Alemania, Hitler intenta recuperarlos, ya veremos cómo lo hace. Hitler aumenta también el ejército y rearma el ejército alemán, algo que prohibía el Tratado de Versalles. Hitler también va a incorporar, mediante el Anschluss, va a incorporar a Austria y Alemania, algo que también prohibía el Tratado de Versalles, y incluso va a invadir Checoslovaquia, cosa que también prohibía el Tratado de Versalles, para quedarse con un territorio germanoparlante que hay en Alemania, que son los Sudetes, que había en Checoslovaquia, que son los Sudetes. Todo esto también un poco reflejo de ese pangermanismo hitleriano. Aquí veis un poco los conflictos, vamos a ver cómo se suceden cronológicamente, cómo se sucede esa expansión tensionando cada vez más las relaciones internacionales de Hitler, ¿de acuerdo? En 1935, en marzo, ocupa el Sarre, que había sido independiente durante los últimos 16 años, administrado por la Sociedad de Naciones. Al año siguiente, en 1936, en marzo, el ejército alemán va a ocupar la zona que debía ser desmilitarizada de Renania, va a dejar de estar desmilitarizada. Y posteriormente, en marzo de 1938, Hitler va a anexionar Austria. El ejército alemán penetra en Austria, los austriacos van a recibir a Hitler no como unos invasores, sino los van a recibir pues, con desfiles y todo esto, ¿no? Aclamándolo con aplausos. Recordemos que hay una curiosidad, es que Hitler no es alemán, Hitler es austríaco. Y lo que pasa es que combate con Alemania en la Primera Guerra Mundial y se nacionaliza alemán. Pero Hitler es de origen austríaco. Austria, como ya he dicho, son germanoparlantes. Hoy en día todavía lo que se habla en Austria es alemán. Esto también violaba el Tratado de Versalles y también va a violar el Tratado de Versalles la invasión de Checoslovaquia. Esto se produce en octubre de 1938
porque Hitler quiere ocupar los Sudetes. Aquí ya Gran Bretaña y Francia, que hasta ahora solamente habían protestado un poco así para salvar la cara ante Hitler, ahora ya sí se van a poner más serios, pero Hitler va a convencerles de que ya no va a invadir más cosas, de que eso es lo último que invade y que ya se acabó. Entonces, eso se firman unos tratados que son los acuerdos de Múnich, por el cual Gran Bretaña y Francia aceptan que Hitler ocupe los Sudetes checoslovacos a cambio de que ya no siga invadiendo. Sin embargo, lo primero que va a hacer Hitler 6 meses después va a ser empezar a violar ese tratado, ocupando el resto de Checoslovaquia. Ahora explicaremos el detalle. Y posteriormente va a intentar o va a iniciar la ocupación de Polonia para ocupar todo esto que es la zona de Danzig que se le había quitado a Alemania en el Tratado de Versalles. Esto va a ser el motivo de que Francia y Gran Bretaña le declaren la guerra a Alemania y se inicie la Segunda Guerra Mundial. Aquí veis un poco cómo a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna había una serie de poblaciones alemanas que habían emigrado a zonas como Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, etcétera, Ucrania, Rumanía, y Hitler lo que aspiraba era que todas estas poblaciones alemanas que seguían hablando alemán pues fueran incorporadas a un gigantesco imperio alemán que abarcaría pues todo este territorio, ¿no? Era la gran fantasía de Adolf Hitler. Aquí tenéis un mapa de hecho nazi de aquella época que pues publicitaba estas ideas de las minorías alemanas que debían ser incorporadas a la Gran Alemania. Y aquí un poco un mapa con la gran fantasía hitleriana de un imperio que se extendiera hacia el este, ocupando los territorios de Polonia, la Unión Soviética, etc. Los pasos que van a llevar a la Segunda Guerra Mundial lo tenemos que ver en Austria, Checoslovaquia y Polonia. Ya he adelantado un poco todo lo que ha ido ocurriendo. Vamos a verlo paso por paso. Austria, como yo he dicho, era germanoparlante. Recordemos que Prusia y Austria habían tenido guerra en el siglo XIX por ver quién unificaba al resto de países alemanes. Finalmente había sido Prusia, pero Austria había quedado descolgada del resto de Alemania con su imperio, en el que no solamente había germanoparlantes, sino que había también pues los checos de Bohemia, los húngaros, los croatas, los moldavos, etcétera, ¿no? Poblaciones de diferentes tradiciones y lenguas, pero todos incorporados en un mismo imperio. Ese imperio salta por los aires a partir de el fin de la Primera Guerra Mundial, se fragmenta en numerosos países, entre esos países Austria, que ahora sí está habitado únicamente por germanoparlantes. Los aliados que han vencido en la Primera Guerra Mundial, lo último que quieren es darle otro territorio a Alemania. Recordemos que le están quitando territorio para debilitarla. Y entonces lo que hacen es que prohíben, por el Tratado de Versalles se prohíbe que Alemania y Austria se unan en un solo país. Hitler viola el Tratado de Versalles, forzando esa unión en 1938, y posteriormente ese mismo año trata o invade también Checoslovaquia, violando también el Tratado de Versalles que garantizaba la independencia de Checoslovaquia, invade Checoslovaquia para incorporar los territorios de los Sudetes, que son estos territorios de color oscuro que hay limítrofes con Alemania y que son de mayoría germanoparlante. Sin embargo, posteriormente, lo que va a hacer Hitler, después de los acuerdos de Múnich, que supuestamente ya no iba a invadir más, lo que va a hacer es invadir el resto de Checoslovaquia. La zona de Chequia, no alemana, que no son los Sudetes, lo va a convertir en un protectorado, y la zona de la República de Eslovaquia lo va a crear en un país independiente, pero realmente controlado por Alemania. Y posteriormente va a iniciar la invasión del corredor de Danzig, este territorio que separaba a Prusia Oriental del resto de Alemania. Para eso, una de las cosas que teme Hitler es que haya un doble frente en el que tenga que dividir el ejército alemán como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, un frente en el este contra Rusia y otro frente en el oeste contra Francia y Gran Bretaña, y lo que hace es que llega a un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética en agosto del 39, por el cual compensaba, le decía a la Unión Soviética, tú me das neutralidad y yo te doy parte de Polonia. Y entonces se produjo un reparto de Polonia entre la Unión Soviética y Alemania. Quien realiza la invasión y lleva a cabo la campaña militar contra Polonia es Alemania, y cuando ya toma Varsovia y ya Polonia está completamente derrotada, pues entonces ya sí el ejército soviético penetra en Polonia y se produce el reparto de zonas entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin.
Bueno, pues, y esto lo que ocurre es que a raíz de esta invasión de Polonia, Gran Bretaña y Francia declararán la guerra a Alemania y se inicia así ya la Segunda Guerra Mundial.